Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, damos inicio a esta actividad que desarrollamos el tercer jueves de cada mes a las 6 de la tarde. Procuramos ser puntuales porque estamos seguros que habrán personas que están viendo esto por internet para que no vayan a quedar allá esperando tanto rato. De todas maneras, el día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Toro, médico psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina, quien hace unos días también la Academia de Medicina le otorgó una distinción como profesor muy distinguido de la facultad de este año, el presente año. El doctor Toro, viendo de que hay muchos problemas cardiovasculares que se están presentando, que están asociados a algunos factores psicosociales como el estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces el doctor Antonio Carlos Toro nos va a brindar la charla sobre qué podemos hacer nosotros, la importancia de tener una buena salud mental para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. También aprovechamos para dar gracias a la Clínica Las Américas por brindarnos este auditorio desde hace varios años para poder realizar esta actividad directamente para la comunidad. Con usted, el doctor Toro. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia hoy acá y agradezco sobre todo al profesor Domingo por esta invitación. De verdad que cuando me invitan a hablar sobre temas de salud mental en ambientes no psiquiátricos, inmediatamente acepto porque durante muchos años los temas de psiquiatría eran muy relegados como a los hospitales mentales y a los psiquiatras, y siempre asociábamos a psiquiatría con la locura y con las enfermedades mentales graves. Afortunadamente en los últimos años hemos ido cambiando el concepto y hemos visto cómo cada vez los especialistas en salud mental se están integrando más a los hospitales generales y a las actividades de medicina en general. Entonces ya el psiquiatra hace parte de grupos de cardiología, de los grupos de trasplantes, de los grupos de enfermedades crónicas en general, y no necesariamente el psiquiatra está en el hospital mental grande que conocíamos o que conocemos en Bello, sino que se ha ido como metiendo en diferentes actividades. Entonces de verdad agradezco mucho esta invitación y el interés de todos ustedes por esta charla. Para los que les gusta la historia, este es Philippe Pinel, considerado como el padre de la psiquiatría moderna, y lo traje porque este es el Hospital La Salpêtrière en París, en una época donde los hospitales psiquiátricos eran hospitales de 10.000, 8.000 pacientes internos de por vida. No había ningún tratamiento, no había mucho que hacer por los pacientes, entonces los pacientes con esquizofrenias, psicosis crónicas de cualquier tipo, retardo mental, vivían en estos hospitales toda la vida. Por eso los hospitales psiquiátricos eran en las afueras de las ciudades, porque el ruido que se producía en estos sitios era tal que no se podía vivir cerca de ellos. A Philippe Pinel lo nombraron director de este hospital y él le dio un trato, fue considerado uno de los padres de la psiquiatría moderna porque le dio un trato digno a los pacientes, le dio un trato humano, humanizado a los pacientes. Aquí vemos que los está desencadenando. Estos pacientes vivían eternamente encadenados a los postes. Entonces lo traigo porque todavía hoy en día tenemos la imagen de la psiquiatría de estos hospitales psiquiátricos gigantes donde los pacientes viven eternamente, pero ya esto pues afortunadamente ha ido cambiando. Este hospital todavía existe, ya no tiene los pacientes internos. Como dato anecdótico, ahí fue donde llegó la princesa Diana luego del accidente donde falleció. Acá en el hospital mental, cuando yo hice la residencia, también vivían 2, 3 pacientes que nunca nadie reclamó, de la época en que había muchos pacientes que vivían. Fueron sacándolos, fueron buscando familiares y lograron sacarlos y encontrarles su familiar. ¿A qué se debió que los pacientes pudieran salir de los hospitales psiquiátricos? En 1950, 1960 llegaron los primeros medicamentos.
y esto dio un cambio revolucionario en la psiquiatría porque se logró disminuir estos síntomas psicóticos comportamentales y lograron volver estos pacientes a sus familias y a sus casas. Entonces, hoy, hablando de salud mental y salud cardiovascular, este es el menú que les traigo hoy. Quise hablar de la importancia de los eventos estresores tempranos en la salud cardiovascular. Vamos a revisar algunos artículos que nos hablan sobre ello, la importancia de los factores psicosociales, y quise hablar de la depresión porque cada vez aparecen más estudios que nos muestran a la depresión como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Durante la formación de medicina siempre nos hablan del cigarrillo, nos hablan del alcohol, de la obesidad, de la hipertensión, luego que el índice de masa corporal, que el perímetro abdominal. Ya nos tienen que empezar a hablar de la depresión, no solo cuando estamos rotando por psiquiatría, sino que cuando estemos rotando por medicina interna nos tienen que hablar de depresión como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Entonces voy a empezar hablando un poco de los eventos estresores tempranos, cómo pueden influir estos eventos estresores tempranos en la enfermedad cardiovascular. Se sabe que el abuso físico, el abuso sexual, presenciar violencia, desastres naturales, divorcio de los padres, pérdida paterna, intervenciones médicas, estos son considerados como los eventos estresantes más difíciles en la infancia y que pueden llevar a producir muchas enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas está la enfermedad isquémica, la enfermedad cardíaca, la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, la enfermedad respiratoria, la diabetes mellitus y el cáncer. Nosotros en psiquiatría también los tenemos. El trastorno de estrés postraumático, que desafortunadamente tan común en nuestra región, es causado por alguno de estos eventos estresores tempranos. Y lo más difícil, cuando un evento de estos es ocasionado por otro ser humano, la probabilidad de que yo desencadene un estrés postraumático o una de estas enfermedades crónicas es más alta. Segundo, si el evento estresante o el abuso es ocasionado repetidamente, como ocurre muchas veces en el abuso sexual, el riesgo de yo tener una de estas enfermedades crónicas es más alto. Tristemente, esto es lo que vemos muchas veces en la consulta de todas las que hacemos en general. Pacientes con antecedentes de abuso físico, abuso sexual, pérdidas de familiares, desastres naturales, violencia. Entonces, todos estos pacientes que vemos van a tener mayor riesgo de enfermedades crónicas, no solo de psiquiatría, sino cardiovasculares. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cómo se desarrollan estos eventos? No sé si se ve bien, les voy a mostrar. Ocurren durante la vida, ocurre como en dos picos o en dos momentos. Entonces, primero tenemos el evento estresor temprano, ocurre una alteración en la transcripción de factores, una alteración en el sistema nervioso, en el eje hipófisis, hipotálamo adrenales, y esto llega a que haya una alteración en el desarrollo del corazón, los riñones, las adrenales y a nivel vascular. Esto ocurre durante el desarrollo, en edades tempranas, puede que no se manifieste en ese momento, pero luego en la edad adulta ocurre como un segundo pico o un segundo momento donde esta alteración en el desarrollo nos lleva a que tengamos aumento de interleuquinas, proteína C reactiva, aumento de angiotensina, y esto me va a llevar en la edad adulta a tener alteraciones cardíacas, renales, en las adrenales y a nivel vascular. Todo esto aumentándome en la edad adulta el riesgo cardiovascular. Entonces miren cómo a lo largo de la vida, teniendo yo un estresor temprano en la vida, cómo se me va a manifestar esto en la vida adulta y me va a producir la alteración. Esto es una pequeña revisión donde les muestro. A mayor número de eventos estresantes que yo tenga en la infancia, va a ser mayor el riesgo de enfermedad cardíaca en la vida adulta. Un evento estresante, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aumenta hasta 3 veces el riesgo de tener una enfermedad cardíaca en la vida adulta. Otro estudio que nos muestra y nos pone un muy buen ejemplo de cómo
factores psicológicos a lo largo de la vida me van a producir riesgo cardiometabólico. Esto es un estudio muy grande, es una cohorte británica de 6.000 pacientes. Hubieron 6.700 pacientes que nacieron en 1958 y les empezaron a hacer medidas de eventos estresantes en la vida. A los 7 años, a los 11, a los 16, a los 23, a los 33 y a los 42 años. Vieron quiénes tenían eventos estresantes en la infancia, quiénes tenían eventos estresantes en la vida adulta y quiénes tenían eventos estresantes tanto en la infancia como en la vida adulta. Y los compararon con personas que no tuvieran ningún evento estresante de la misma cohorte. ¿Qué encontraron ellos? Uno, tener un evento estresante solamente en la infancia tiene un riesgo mayor comparado con personas que no lo tuvieron de tener una enfermedad cardiovascular. Si yo tengo eventos estresantes fuertes en la vida adulta y no tengo en la infancia, el riesgo es menor, pero también hay un riesgo mayor comparado con los que no tuvieron de tener enfermedades cardíacas. Y esta verde, los pacientes que tuvieron eventos estresantes durante toda la vida van a tener un riesgo mucho más alto de tener enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. ¿Qué nos tiene que llamar la atención de esto? Que la prevención de eventos estresantes en la infancia es fundamental si queremos tener una prevención a largo plazo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, como dicen los americanos, uno tiene que llevarse unos mensajes para la casa. Yo creo que el primer mensaje que nos podríamos llevar hoy: las experiencias tempranas conllevan a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí, está demostrado que sí. Entonces, acabamos de terminar eventos estresores tempranos. Ahora miremos. ¿Factores psicosociales tienen que ver con el riesgo de enfermedad cardíaca? Este es Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, que falleció en 1940, tengo el dato, pero en 1945. Él se quejaba de unos terribles dolores de cabeza. Falleció de un accidente cerebrovascular. Cuando se pusieron a mirar su historia clínica, vieron que su presión arterial iba creciendo en los últimos años. Cada año crecía, y él se quejaba de frecuentes dolores de cabeza. ¿Por qué traigo esto? Tristemente, el fallecimiento de él fue uno de los que les dio como el impulso final al famoso estudio de Framingham. Ahora en octubre, ahorita lo hablaba con el doctor Domingo, se cumplen 70 años del estudio de Framingham. Creo que es el estudio, es el estudio que más aportes ha dado, que más artículos ha sacado en prevención cardiovascular. Estados Unidos estaba en una época donde había luchado contra las enfermedades infecciosas, había logrado crear varias vacunas, antibióticos, pero se empezaron a dar cuenta que la obesidad, los infartos, la hipertensión estaban ocasionando muchas muertes. Luego llegó el presidente que reemplazó a Roosevelt, falleció Roosevelt, y eso fue como el impulso que le dio a que arrancaran con el estudio de Framingham. Dice el Congreso de Estados Unidos: mientras que el Congreso encuentra y declara que la salud de la nación está seriamente amenazada por enfermedades del corazón y la circulación, incluida la hipertensión, estas enfermedades son la principal causa de muerte en los Estados Unidos y más de 1 de cada 3 de nuestra gente muere de ellas. Dentro de sus primeros aportes era que la presión arterial mayor de 160/95 aumentaba en 4 veces el riesgo de muerte. Entonces, cada año fueron sacando aportes. Aquí están como unos momentos históricos donde se iban dando cuenta de lo que iba ocurriendo con esta cohorte. Actualmente el estudio de Framingham está en su tercera cohorte, o sea, están con los nietos de los que empezaron el estudio. Y en 1978 ellos se dieron cuenta que los factores psicosociales tenían un alto impacto en la salud cardiovascular. Sacaron varios artículos, me llamó mucho la atención. El comportamiento, o sea, la esposa tenía un impacto en la salud cardiovascular del esposo. Y el estudio mostró
que los esposos que tenían mujeres que tenían alto nivel educativo tenían más eventos cardíacos. Y cuando las esposas tenían, ellos lo llaman trabajos de cuello blanco y trabajos de cuello azul. El trabajo de cuello azul es como el trabajo más técnico y el trabajo de cuello blanco como el trabajo más profesional, digámoslo así. Los señores que tenían esposas que tenían trabajos de cuello blanco, que eran profesionales, tenían más enfermedad cardiovascular. No sé por qué, pero empezaron a darse cuenta que había factores psicosociales que estaban influyendo en la salud cardiovascular. Este es un estudio que todos ustedes conocen, el INTERHEART. Es un estudio muy grande, 11.000 pacientes con infarto agudo del miocardio y 13.000 controles. Es un estudio gigante, 262 centros en 52 países. ¿Qué querían este estudio? Mirar la asociación entre factor de riesgo psicosocial e infarto agudo del miocardio. ¿Qué se dieron cuenta? No se ve ahí, pero les voy leyendo. Comparados con los pacientes que habían tenido el infarto y los pacientes controles, estrés permanente al trabajo. Los pacientes que se habían infartado tenían más estrés permanente en el trabajo comparados con los controles. Estrés en la casa. Los pacientes que se habían infartado tenían más estrés en la casa comparados con los controles. Estrés general en la vida. Estrés financiero. Ya declararon renta. Estrés en la vida. El locus de control. ¿Qué explicación le daban ellos? ¿Cómo manejaban ellos sus problemas? ¿Era un manejo que se lo achacaban al azar, a lo que ocurría en la vida, o un manejo que era responsabilidad de ellos? Y sensación de depresión. Estos pacientes tenían mayor riesgo cardiovascular, de infarto, que los que no. Y ellos cogieron y dividieron de acuerdo a los factores de riesgo: cigarrillo, diabetes, hipertensión, ApoB, y tener los 3 factores de riesgo: cigarrillo, diabetes, hipertensión, mayor riesgo de un infarto. Si le sumamos obesidad, aumenta el riesgo. Y si le sumamos factores psicosociales, aumenta el riesgo. Entonces los factores psicosociales aparecieron como un factor de riesgo para tener un infarto en esta gran cohorte de pacientes. Luego ellos miraron, cogiendo cada factor de riesgo independiente. Cigarrillo, había mucho riesgo. Había riesgo de tener infarto. Diabetes, hipertensión, obesidad abdominal y factores psicosociales, los que están a este lado. Los que no, cigarrillo. Creo que esta es la dieta. Aparecía que no había riesgo. Y esto de acuerdo a las regiones que, como esto lo hicieron en varias partes del mundo, de acuerdo a las regiones, en casi todas las regiones se dieron cuenta que había un riesgo de infarto asociado a factores psicosociales. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué conclusión nos dice el estudio INTERHEART? La presencia de factores estresantes psicosociales se asocia con un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, lo que sugiere que deben desarrollarse enfoques dirigidos a modificar estos factores. Vuelvo y digo lo que dije ahora con el estrés en la edad temprana. Estamos enseñando mucho de prevención de diabetes, hipertensión, y nos estamos enfocando mucho en la parte de salud mental, muy en el paciente del manicomio, muy en el paciente de hospital mental, pero estamos viendo que el paciente que estamos viendo en el consultorio, que tiene alguna enfermedad cardíaca, esto es de muy alto impacto. Entonces, segundo mensaje para la casa. ¿Los factores psicosociales tienen que ver con el riesgo de enfermedad cardíaca? Podemos concluir hoy que sí. Sí, señor. Lo que usted dice es cierto. Yo creo que hay un tema muy importante que es la resiliencia. Hay cosas que yo no puedo modificar, hay cosas que sí, hay situaciones que yo sí puedo entrar y modificar, pero hay cosas que yo sí puedo entrar a manejar, o hay cosas que yo puedo aprender a adaptarme. Entonces, si no lo puedo modificar, yo no puedo cambiar el padre o la madre que tuve, pero sí puedo aprender a
manejar ciertas situaciones. Lo que usted dice es cierto, pero habrá algunos que sí se podrían entrar a modificar. Por ejemplo, en el de la esposa. O viceversa. No, claro, no, esto era un ejemplo de un estudio muy grande y era un ejemplo de lo que apareció, pero claro, los factores psicosociales son iguales. Hablemos ahora de la depresión. Como les decía al principio de la charla, tenemos ya que hablar de la depresión como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Vamos a mirar qué nos dice la literatura. Tener depresión hizo que me diera un infarto. ¿Por qué esta pregunta? Porque los mecanismos que comparte la depresión, como vamos a ver, están muy ligados a todo el sistema cardiovascular. La teoría, durante muchos años se habló de la teoría de la depresión como la teoría de unos impulsos que no se trabajaban, que eran unos impulsos bloqueados por el cerebro y que el cerebro buscaba cómo sacar eso en la época del psicoanálisis, pero luego empezaron a aparecer un montón de hipótesis de disfunción serotoninérgica. Sabemos que la serotonina, aunque no es la única explicación de la depresión, porque después siguieron apareciendo otras teorías, pero sí sabemos que puede haber una disfunción serotoninérgica y que esto lleva a una sensibilidad de agregación plaquetaria y a mayor activación, secreción y activación plaquetaria. Se ha visto que en la depresión ocurre una activación de la inflamación y del sistema inmune. Nosotros ya hablamos de la depresión como una enfermedad sistémica y se sabe que esto lleva a aumento de citoquinas, PCR, aumento de marcadores inflamatorios, disminución de moléculas antiinflamatorias. Sabemos que en la depresión hay una disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal, del sistema nervioso autónomo, y sabemos que esto produce también activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, activación del sistema simpático, activación de la frecuencia cardíaca. En la depresión hay cambios vasculares, esto lleva a una disfunción endotelial, puede haber alteración de los ácidos grasos. En la depresión hay unas alteraciones genéticas que pueden producir alteraciones en el gen transportador de serotonina y que esto nos lleva pues a estas primeras alteraciones. Y algo muy importante, yo con un paciente deprimido lo mando para donde Domingo a rehabilitación. El paciente está deprimido, no va a tener una adherencia a los medicamentos, no va a tener una adherencia a la rehabilitación, no va a querer pararse de la cama. Recuerden que el principal síntoma de la depresión no es tristeza, el principal síntoma de la depresión es esa pérdida de la energía, esa pérdida de la motivación, esa pérdida del tono vital. Entonces un paciente deprimido va a estar con menor actividad física, menor ejercicio. Se sabe que el paciente deprimido puede tener mayor riesgo de consumo de cigarrillo, aumento de peso y obesidad. Entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Tener depresión hizo que me diera un infarto? Porque tenemos la explicación fisiológica, fisiopatológica acá. Pero miremos qué nos dicen los estudios. Este es un metaanálisis que recoge 30 estudios, es un metaanálisis del 2014. Hay unos metaanálisis de años previos con mayor número con unos resultados mucho mejores. El resultado de este no es mejor, pero es contundente. Pero es un metaanálisis muy bueno porque agregó más pacientes, agregó más estudios y disminuyó algunos sesgos. Este es un metaanálisis que recoge 30 estudios en los cuales habían casi 900.000 pacientes y en total se hizo un seguimiento de 2 a 37 años. ¿Qué se encontró? Que había un riesgo relativo de 1.3 de enfermedad cardíaca y de infarto agudo del miocardio en pacientes con depresión. ¿Qué nos muestra esto? Estos fueron todos los estudios, todos los estudios, y aquí está el consolidado. Esto es para enfermedad cardíaca. El riesgo para infarto agudo de miocardio, para enfermedad cardíaca, para falla cardíaca es enfermedad cardíaca coronaria, en pacientes con depresión está claro. Y esto es con pacientes con infarto. Cogieron todos los estudios, estos son todos los estudios de pacientes con infarto, y se dieron cuenta que había una relación muy estrecha y que era estadísticamente significativo tener depresión y tener un infarto agudo del miocardio. Conclusión de este estudio: la depresión probablemente es un factor de riesgo independiente
se asocia con un aumento del 30% en el riesgo de enfermedad cardíaca e infarto del miocardio. Entonces ya tenemos dentro de los factores de riesgo no solo la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, sino que ya está claro que tenemos la depresión. La alta prevalencia de depresión en la población general y la carga económica de la enfermedad cardíaca es importante para tener en cuenta la depresión en la prevención clínica y en el tratamiento de enfermedad coronaria. Desafortunadamente cada vez la medicina se va especializando más y nos vamos enfocando en lo puntual de nosotros. Yo solo me enfoco en la hipófisis, yo solo me enfoco en la tiroides, y no nos damos cuenta que hay unos factores psicosociales, unos factores de riesgo, unas enfermedades mentales que van a hacer que el paciente no se recupere y se nos pueda enfermar más. Tercer mensaje para la casa. ¿Tener depresión hizo que me diera un infarto? La respuesta es sí. Ya me dio el infarto. Tenía depresión y ya me dio el infarto. Ahora viene esta pregunta. ¿Y qué pasa si tengo depresión y enfermedad cardíaca? Ya estoy con la enfermedad cardíaca. ¿Qué pasa si tengo depresión? ¿Por qué están llamando al psiquiatra si yo vine fue por un infarto? ¿Por qué viene un psiquiatra acá? ¿El psiquiatra acaso no es para los locos? Eso piensan muchas personas. Entonces, ¿qué pasa si ya tengo la depresión y ya tengo el infarto? Vamos a ver qué nos dicen los estudios. Esto es un seguimiento a 10 años. 1.411 pacientes con enfermedad coronaria, ya tenían la enfermedad coronaria, tratada con intervención coronaria percutánea. Se encontró que en estos pacientes había una prevalencia de ansiedad del 24% y de depresión del 27%. Son unas prevalencias altísimas. En la población general podemos hablar de depresión 5, 7, 15%, pero ya estos pacientes con enfermedad coronaria tenían unas altas tasas de depresión. Pero veamos qué pasó con estos pacientes. Este es el porcentaje de sobrevida. Entonces cogieron todos los pacientes y los que no tenían depresión son los de arriba y los que tenían depresión se morían más en esta cohorte. Y esta es ansiedad. Los pacientes que no eran ansiosos y los pacientes ansiosos con trastornos de ansiedad se morían más. Ahora miremos. Esta primera línea son los pacientes con ansiedad sola. Este es el sobrevida. Ansiedad sola acá. Sin ansiedad y sin depresión quedaron más abajo. Llama la atención. Depresión con ansiedad acá, el azul. Depresión sola eran los pacientes que más se morían. Entonces me dio el infarto, me atendieron, unos se deprimieron, otros no. Los que se deprimieron eran los que más se morían. Conclusión de este estudio. La depresión está asociada con un incremento en el riesgo del 77% por todas las causas de mortalidad a 10 años posinfarto. Aunque la ansiedad fue asociada con mortalidad, esto no dio un valor adicional cuando estuvo concurrente con depresión. La ansiedad queda a la duda, pero la depresión está claro. Entonces, la depresión claramente es un factor de riesgo de mal pronóstico en pacientes con enfermedad cardiovascular. Esto afortunadamente ha cambiado el concepto y cada vez somos más conscientes del tema, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en psiquiatría de enlace como residente en el 2008. Las interconsultas eran en el Hospital San Vicente 5. Hoy en día son 140, 130, entonces ha ido cambiando y esto es por estos estudios contundentes que nos muestran. Si usted no le trata esa depresión al paciente, este paciente no le va a ir tan bien. Doctor, entonces usted me acaba de decir que la depresión es de mal pronóstico. Si me trato, entonces me va a ir mejor. Ahí viene una pequeña dificultad. Esto es un estudio que nos muestra efecto del tratamiento antidepresivo luego del infarto. Entonces ya sé que los pacientes se van a morir más, démosles tratamiento. Veamos a ver qué pasa. Cogieron 331 pacientes con depresión posinfarto y los siguieron a 18 meses. Estos son los pacientes que intervinieron y estos son el grupo control y que no se le hizo nada. Muy llamativo. Se murieron por igual. Muerte cardíaca 1, el grupo control 3, se reinfartaron
3%, del grupo control ninguno, revascularización 6, acá 7, falla cardíaca 4, aquí 1, isquemia 1, aquí 2, arritmia 1 y 1, en total 14% y 13%. El tratamiento antidepresivo no mejora el pronóstico cardíaco. Los pacientes se mueren igual si yo los trato. Otro estudio, porque la cosa ya está como cambiando, ya el doctor me está haciendo, doctor, como veníamos de bien, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué pasa con la evidencia? ¿Cómo así? La Asociación Americana, Cardíaca Americana o del Corazón Americana nos dice que sí, que hay que tratar a estos pacientes, que hay que buscar. Entonces, ¿qué está pasando? Porque usted nos está diciendo eso. Este es un estudio donde cogen pacientes que les han tratado. A estos pacientes les dieron escitalopram, terapia cognitivo-conductual, citalopram, mirtazapina, el Sathar que les dio sertralina. La evidencia no es clara. Miren que los estudios no son contundentes. No se ponen de acuerdo. Entonces, conclusiones. Hay una modesta mejoría en los síntomas depresivos posinfarto, no en falla cardíaca, pero el tratamiento antidepresivo no mejora el pronóstico cardíaco. Entonces, ¿yo para qué me voy a tratar? Usted me dijo que la depresión era un factor de riesgo, que si tengo depresión me muero más, pero que si me tratan no mejora el pronóstico cardíaco. Entonces, ¿para qué me voy a tratar? Vamos a mirar este estudio. 3.000 pacientes. De estos 3.000 pacientes, 1.000 pacientes estaban deprimidos. Eran pacientes jóvenes, el estudio Virgo, para los que lo conozcan, pacientes jóvenes que se habían infartado. ¿Qué nos mostró este estudio? Les voy a leer porque no se alcanza a ver. Les hacían una escala de frecuencia de angina inestable y les hacían una escala de calidad de vida. Los pacientes que no recibían tratamiento, que estaban deprimidos, tenían muchos cambios en esta escala de angina inestable. Y los pacientes que no se trataban deprimidos tenían mayor alteración en la calidad de vida. Entonces el paciente no me mejora el pronóstico, pero sí me está mejorando la calidad de vida. Tratar la depresión mejora la recuperación posinfarto. Pero sigue la angustia, sigue la duda. Esta es una obra de teatro francesa, Esperando a Godot. Se la resumo rápidamente. Son dos vagabundos que están sentados en un árbol y constantemente están esperando un personaje que se llama Godot. Nadie sabe quién es Godot, pero ellos están ahí sentados esperando. Y todos los días llega alguien y les dice, no, Godot no viene hoy, de pronto viene mañana. Al otro día siguen sentados esperando y siguen esperando a esta persona y llega la misma persona y le dice, hoy viene Godot, no, Godot no viene hoy, viene mañana. ¿Por qué les traigo esto? Porque Circulation sacó este artículo. Parecemos esperando a Godot. Nos estamos enfocando constantemente en que salga el ensayo clínico que nos responda a todos estos problemas clínicos, que nos diga que el tratamiento de la depresión nos va a ayudar, pero en realidad los pacientes están ahí sufriendo y necesitan ayuda y necesitan intervención. Les voy a leer esto textual. Los estudios observacionales proporcionan señales de que el tratamiento de la depresión puede ayudar a la calidad de vida, a la depresión como tal y a la supervivencia. La conclusión tiene una multitud de sesgos, por lo tanto no podemos proporcionar ninguna recomendación basada en la evidencia. Pero parecemos esperando a Godot. Estamos esperando el ensayo clínico definitivo que responda a estos problemas clínicos y de salud pública. Mientras esperamos y discutimos, nuestros pacientes están sufriendo. Entonces, tratar la depresión sí mejora la calidad de vida de los pacientes. Tratar la depresión en pacientes deprimidos disminuye la mortalidad. Ahí es donde tenemos la gran duda. Porque tenemos unos estudios que nos muestran que no disminuye la mortalidad. Pero no nos podemos quedar esperando a Godot mientras el paciente está acostado en la cama sufriendo. Cuarta recomendación o quinta. Quinta. Debemos buscar activamente en nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular la depresión y debemos tratarla. ¿Cómo tratarla? Tengo un amigo que es cardiólogo que me prometió que iba a venir y no vino y me dijo, ¿de qué vas a hablar? Sertralina, ¿no es cierto?
tenemos que quitarnos de la cabeza que tenemos que desfarmacolizar, no sé si existe la palabra. Tenemos que quitarle la palabra pastilla a la psiquiatría, porque salió algún estudio que nos mostró que la sertralina era muy buena, y sí es muy buena, pero no podemos minimizar todo lo que ocurre en un paciente en una pastilla. Hay varias intervenciones, qué pena, no sabía que no se veía, en mi casa, en mi computador chiquito se veía muy bien, pero yo siempre trato de encontrar en los pacientes 6 aspectos. En el primero, determinar si hay alguna enfermedad mental como tal, si la hay, la trato, medicación, psicoterapia. Siempre trato de evaluar los aspectos psicológicos, apoyarme en psicología, porque muchas veces los pacientes tienen un patrón de comportamiento repetitivo que los lleven a que hagan siempre el mismo comportamiento y tengan siempre las mismas dificultades. Entonces, ese acompañamiento por psicología me ayuda mucho. Obviamente la enfermedad médica, lo que ustedes están tratando, la rehabilitación, los medicamentos, la prevención, todo lo que ustedes hacen, el ejercicio, la parte social que es tan importante que debemos conocer de los pacientes. No es lo mismo si yo estoy viudo, si yo estoy soltero, si yo estoy separado, si tengo un acompañante. No es lo mismo si estoy desempleado, no es lo mismo si estoy desescolarizado. Entonces todo ese aspecto social debemos trabajarlo con los pacientes, debemos conocerlo, debemos preguntarlo. Estilos de vida saludables, fundamental, cada vez la evidencia es más contundente con esto. La semana pasada salió en Lancet el estudio grande de enfermedad, de ejercicio en enfermedad, en depresión, perdón, y vemos cada vez el ejercicio disminuye la depresión, nos ayuda como tratamiento en la depresión, como tratamiento en la ansiedad, y conocer un poco la parte espiritual del paciente, no la parte religiosa, la parte espiritual. Creo que esto ayuda bastante. También hay estudios contundentes en esto, el paciente que cree en algo le va mejor en lo que sea. Entonces también hablar con esto. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en el tratamiento adecuado de los pacientes para mejorar su calidad de vida, mientras Godot llega y nos dice qué es lo último que debemos hacer. Este es mi correo. Si quieren algún estudio, si quieren la presentación o alguna consulta, que discutamos algún paciente, no duden en contactarme. Muchas gracias. No sé si alguna duda. Sí, doctor.